Bueno, buenas tardes, estimada doctora y compañeros. Mi nombre es Samuel Andrés Guerrero Malagón. Voy a hacer presentación del proyecto de investigación 2. Bueno, para empezar vamos a ver la estructura del contenido de nuestro proyecto. El proyecto lo decidí llamar Manual para la Evaluación de los Riesgos y Políticas para la Seguridad de la Información Empresarial, que es el tema que escogí de estudio teniendo en cuenta pues las bases de mis conocimientos. El documento está estructurado en 34 páginas y en 12 puntos. Primer punto, pues la introducción, la definición del título. El tercer punto, pues la pregunta orientadora que desarrolla toda la temática de nuestro proyecto. El cuarto punto, análisis y evaluación de impactos sobre los activos, que es la estructura principal de nuestro proyecto. Quinto punto, estructura de organización. Sexto punto, implementación de las políticas de seguridad en la empresa para manejo de la información. Séptimo punto, normas generales relativas al proceso. Octavo, controles. Noveno, política corporativa. Décimo, instrucciones generales y específicas. 11, derechos y deberes. Y por último, 12, sanciones. Resumiendo la introducción, eh, este trabajo nace de la particularidad de combatir un problema del que padecen algunas empresas, especialmente pues los administradores de sistemas, los jefes de seguridad, teniendo en cuenta que algunas empresas pues son víctimas de ataques informáticos, en la cual pues si la empresa no cuenta con un buen sistema de seguridad, se va a ver expuesta a riesgos tales como la pérdida de información, los cuales se ven representados en costos para la organización. El presente trabajo nace de la necesidad particular de combatir un problema del que padecen algunas empresas. Normalmente los ataques informáticos empresariales son asociados con grandes corporaciones, ya que estas son las que más información almacenan, lo que hace que los ataques informáticos de ser exitosos traigan más beneficios. Sin embargo, al tener unas ganancias más rentables, la protección también es mayor, lo que dificulta la explotación de vulnerabilidades, pensando así que el riesgo es la menor parte es menor para el hacker cuando se trabaja sobre pequeñas empresas que no cuenten con un sistema de protección. Pues nuestro título de nuestro proyecto, segundo punto, Manual para la Evaluación del Riesgo y Políticas para la Seguridad de la Información Empresarial. Bueno, en resumen de nuestro documento, trata en que la gran mayoría de las empresas e instituciones poseen sistemas de información, los cuales son afectados en funcionamiento de sus activos como en la vulnerabilidad de su sistema, por no tener implementadas herramientas políticas y normas de seguridad, obteniendo el buen funcionamiento del mismo sistema. Tenemos que tener claro que esas vulnerabilidades no solamente pueden ser explotadas por agentes exteriores, sino también por agentes que trabajen en la misma organización. La pregunta orientadora de nuestro proyecto: ¿por qué es importante que los responsables del área de sistemas cuenten con un manual de evaluación de riesgo e implementen políticas para la seguridad de la información empresarial? Voy a leer esto rápidamente, que es bastante importante. La importancia de este trabajo radica en que se trata de una herramienta que le da al ingeniero o al responsable del área de sistemas la oportunidad de atender algunos problemas generales que pueden afectar los intereses de la empresa, así como los intereses de sus clientes, casi siempre derivados estos problemas por la falta de conocimiento, en la cual debe ser el uso y cuáles deben ser los cuidados que implica la administración de un sistema o un sistema de información.
El manual para la evaluación de los riesgos y políticas para la seguridad de información empresarial está conformado por 34 páginas que atienden gran variedad de consultas que el responsable necesita saber para propiciar un ambiente de seguridad en la empresa donde se desempeña. Uno de los temas más importantes de este contenido es que permite controlar y minimizar los riesgos a los que nos vamos a ver expuestos si no controlamos las amenazas a las que está inmerso el sistema, ya sea por falta de conocimientos, falta de políticas o falta de recursos tecnológicos. Cuarto, análisis y evaluación del impacto sobre los activos. Aquí viene pues la parte más importante de nuestro proyecto. Eh, Para este análisis se tomaron 4 metodologías para evaluación de riesgo: Magery y Octave, Magery NIST SP830. Se hizo un análisis de estas metodologías donde se sacaron los elementos más importantes de las metodologías para construir una nueva metodología, que es la que desarrolla este documento. Si revisamos pues las características principales de cada metodología, por lo menos Meharit: niveles de categoría de controles, niveles de calidad de los servicios de seguridad, evaluación de la calidad de servicio por medio del cuestionario, tabla modelo de impactos. Octave se basa en medidas de probabilidad consideradas en un rango de frecuencias, análisis del límite entre niveles de probabilidad, mientras que Magery establece escala de valores cualitativos y cuantitativos, disponibilidad del servicio, modelo de frecuencias de una amenaza como tasa anual de ocurrencia, escala alternativa de estimación de riesgo, catálogo de amenazas, catálogo de medidas de control, y NEI 7 SP830 análisis de impacto. Una vez analizadas estas metodologías, pues construimos una nueva metodología con 4 pasos bien definidos. El primer punto de nuestra nueva metodología trata sobre la determinación de las amenazas e impactos sobre los activos existentes. Tercer punto, análisis de impacto y del riesgo sobre los activos. Y cuarto punto, gestión de riesgo. Para desarrollar lo que es el primer punto, pues que considero yo que es reconocer qué tenemos dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, con qué sistema de seguridad contamos, cuál es la información que manejamos, si la información es guardada en medio físico o en medio magnético. Hicimos una clasificación de los elementos críticos, personas que utilizan el sistema, la información, B, la información, y C, equipos que soportan, tales como software, hardware y la misma organización. Si vemos acá, software, programas licenciados que utilizan en computadoras para la automatización de procesos; hardware, infraestructura tecnológica que brinda soporte a la información durante su tránsito de almacenamiento; y organización, aspectos que conforman la estructura física y organización de la empresa, organización física y lógica de la organización de la empresa. Bueno, para avanzar rápidamente, determinación de las amenazas, probabilidad de impacto. Nos basamos básicamente en identificar las amenazas, los puntos débiles que tiene la organización, precisamente para evitar pérdidas o daños dentro de los activos. Las amenazas pueden ser naturales, no naturales, internas y externas. Los puntos débiles, que era lo que hablaba, son elementos que al ser explotados por una amenaza afectan la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Para protegerse, se aplicar una secuencia de actividades que permitan salvaguardar el sistema. Estos son los pasos
que se debe seguir para que el analista pues pueda corregir y tomar las acciones necesarias en dado caso que se presente una amenaza o tengamos algún tipo de vulnerabilidad en el sistema. Los tipos de vulnerabilidades, como los vemos acá, físicos naturales, de hardware, de software, de medios de almacenamiento, de comunicación, humanos. Bueno, la siguiente es una tabla que le permite al analista realizar un análisis de las amenazas, la probabilidad y el impacto que puede causar la materialización de la amenaza, con una escala de muy bajo a muy alto, muy alto a muy bajo, muy alto a muy bajo. Esta herramienta pues le va a permitir al analista conocer cuáles son los puntos débiles de la empresa, del sistema, de la misma organización, ya sea en el hardware, en las redes, en la seguridad física, infraestructura, en la seguridad lógica, en la documentación que se maneja y en el personal del área. Análisis de riesgo e impacto sobre los activos. El análisis de riesgo consiste en conocer la probabilidad de que se materialice una amenaza sobre una vulnerabilidad. Aquí pues elaboramos otra tabla que le va a permitir al analista pues conocer cuál es el costo que atrae para la organización la materialización de una amenaza, de un riesgo. Entonces tenemos los riesgos acá y las amenazas acá. Un ejemplo claro de hardware: uso inadecuado de los reguladores. El costo para la empresa sería gasto innecesario de energía eléctrica reflejado en incremento en pago de servicios públicos. Bueno, para la gestión del riesgo se deben tomar 4 acciones que hemos identificado, o 4 fases. La primera, análisis, que consiste en determinar los componentes de un sistema que requieren protección. La segunda, clasificación, determinar si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son aceptables. La tercera, reducción, define e implementa las medidas de protección, además sensibiliza y capacita a los usuarios conforme a las medidas. Y la última, control, analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas para determinar si hay que ajustar o realizar ajustes. El quinto punto, estructura y organización. Es simplemente cómo es la estructura piramidal, cuáles son las funciones que debe cumplir un equipo, de trabajo, un equipo que va a estar encargado de la seguridad, cuáles son las funciones en orden jerárquico, la jefe de sistemas, un analista de soporte, un funcionario de soporte técnico y entre otros más que pueden hacer parte de una oficina encargada de darle soporte técnico o brindar la seguridad a la empresa. El sexto punto, implementación de las políticas de seguridad en la empresa para manejo de la información. Tenemos las políticas de control de acceso lógico, políticas de creación de usuarios, políticas de creación de contraseñas, políticas de administración de accesos, políticas de acceso a la red, políticas de acceso a bases de datos, políticas de conexiones remotas, que simplemente es para generar un ambiente adecuado de trabajo que le va a permitir al administrador y a los mismos usuarios llevar un orden de trabajo sin que afecte al sistema. Normas generativas relativas al proceso, controles y accesos y permisos, lo que hace el administrador, las cuentas los permisos que van a tener las cuentas del usuario, controles de intromisión, la política corporativa que debe tener la empresa, algunas reglas generales,
Derecho civil.